me llamó para predicar la palabra de Dios. Amén. Estuve en la Zulita, Estado Mérida. En ese lugar duré 5 años. Le pedí a mi supervisor y presbítero de la época que me permitieran abrir una obra donde ninguna persona hubiera pasado a predicar nada. Y el Señor, bueno, me ayudó. Me decían que no, que yo tenía 5 años. Y no, pero denme esa oportunidad de yo ir a un lugar donde nunca nadie haya predicado en el nombre de Jesús y abrir una obra. Y bueno, me dijo, hermano, usted es el que decide. Y yo le dije, no, sí, y yo le di gracias a Dios porque me permitieron y abrí la obra ya en Santa Elena de Linares, donde duré 7 años, 2 meses y 5 días. Y de ahí me llamaron para que fuera al Piñal, a ese lugar que Dios me había llamado y que, en fin, le dije, bueno, le dije, vaya y mire. Yo ya en Santa Elena tenía pues mi casa y todo el lugar. Y le dije, no, hermano, pues, ¿qué voy a estar mirando yo? Si Dios dice, el presidente dice, el supervisor dice, y el presbítero dice, y todo el mundo dice que voy a estar yo, ir a mirar que si no me gusta y después no voy, entonces me convierto en un desobediente. Hermano, si Dios quiere, manden el carro y yo me voy. Amén. Y así fue. Amén. Y ahí estoy todavía. Amén. 21 años voy a cumplir ahorita. Bendito Dios. 21 años allá en ese lugar. Entonces, hermano, estamos sirviendo al Señor. Amén. Y bueno, Dios me ha permitido predicar la palabra ahí por ese espacio de tiempo y no sé cuánto más Dios me tenga. Amén. Porque tampoco somos nosotros llamados para predicar la palabra de Dios. Y si Dios nos mueve, es porque Él nos va a bendecir más todavía. ¿Me entiendes? Yo siempre he creído eso de que alguien me dice, mande usted, ¿será que se va a quedar esta que ya usted no? Digo, yo estoy ahí hasta que Dios quiera. Si Dios quiere que esté todo el tiempo de mi vida ahí, ahí estoy. Y si me quiere mandar por otra parte, pues allá voy. Pero que sea bajo la voluntad del Todopoderoso. Amén, hermano. Entonces, gracias a Dios, también me acompaña mi esposa, no puede estar acá por la sencilla razón de que pues, el clima le cayó duro. Sí, se enfermó. El calor de Bogotá. El calor de aquí, de este pueblo tan tremendo. Entonces le cayó duro el frío y resulta de que está quebrantada de salud, pero bueno, se va a ir. El martes, si Dios quiere, sale para Venezuela. Yo me voy a quedar por acá unos días más porque resulta de que hermano Luis me han llamado hermanos que están por allí. No, hermano Salino, que supimos. Entonces tengo que ir por allá a otro lugar, con el hermano Jason. En fin, en algunas partes por acá. Y bueno, yo le dije a mi esposa, entonces tendrá que irse usted. Yo sí me voy porque este frío está fuerte. Pero hermano, nos sentimos bendecidos por Dios. Sentimos la presencia de Dios. Estamos hermanos bendecidos por el Señor, ¿verdad? Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aleluya. Estaba ayer y anoche, aunque me acosté bastante tarde, estaba analizando y pidiéndole al Señor de la gloria que Él sea el que dirija nuestra vida y la palabra que el Señor, creo que yo estoy que el Señor Lo está desconociendo. sí, yo creo que sí. Lo está desconociendo. Y bueno, me lo ha confirmado al llegar acá y aquí, hablando acerca de lo que es el misterio de Dios. Amén. Vamos a hablar acerca del misterio de Dios. Amén, amén. Porque vivimos en un mundo religioso, hermano. Sí, Señor. Y como el hermano está hablando, aquí últimamente estamos viendo de que, hablando de la iglesia del Señor, la iglesia que lleva su nombre. Amén, amén. Porque recuerda que me dice que los llamados de mi nombre para gloria mía y honra mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Es decir, que nos creó a nosotros para que nosotros le adoremos. Y Él dice que nos creó para que la alabanza nosotros se la demos a Él. Amén. ¿Verdad? Y consiste en nuestra integridad espiritual. Así es. Porque el mundo está lleno de religión. ¿Verdad? El mundo está lleno de religión. Hay religiones por todas partes. Ahora en cada esquina y que abren y que una iglesia. Pero ¿será cierto? Hay una sola iglesia. Así es. Hay una sola iglesia. Amén. La que lleva su nombre. Sí, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, hermano querido, tenemos la bendición de Dios que somos del nombre de Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Del nombre de Jesús. Amén. Tenemos el mismo Padre. Hemos recibido el mismo Espíritu. Amén. ¿Sí me entienden? Tenemos la misma fe.
como dice Efesios 4:5, Sí. una fe, un Señor y un bautismo. Pero cuando hablamos acerca del misterio de Dios, porque inclusive el Señor le dijo a la samaritana, ustedes adoran a lo que no saben. Correcto. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Ve? Aleluya. Y la hora viene, y la hora es Sí. cuando los verdaderos, oiga eso, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pertenecía a una familia muy religiosa. Nací en el estado Trujillo, en Inotú. Hernández de los Hernández de Inotú, rezandero y novenero. Mi madre muy católica, mi padre muy católico. Es decir, y desde pequeño yo era rezandero de niño, así como mis hijos nacieron así, pues ellos son predicadores. O sea, tengo a mi hijo Ronald, que es pastor adjunto allá en la iglesia. Y desde muy pequeño, él es predicador. Y mi hijo Marco Antonio toca y también predica. Es predicador. Predica. Mi hija Elizabeth está en el ministerio, predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y mis hijos por ahí están sirviéndole al Señor. Santo. Mis nietos, tengo 5 hijos, 2 que crié conmigo también. Y tengo 14 nietos, Santo Jesús. para la gloria de Dios. Y la bendición de Dios es que mi hijo mi nieto también predica, tiene 12 años, es predicador también. Y es músico, él toca guitarra. Y bueno, en fin, gracias a Dios por mi muchacho, que el Señor lo continúe bendiciendo. Amén. Y inclusive mis sobrinos que crié también están en la iglesia. Todos están casados ya, todos tienen su esposa y la otra tiene su esposo, en fin. Y bueno, ahí vamos poco a poco, pero a paso firme, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mi descendencia es una descendencia muy religiosa. Y mi primo, sacerdote católico, yo quería ser sacerdote, hermano, pero el Señor me mostró el verdadero sacerdote. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y antes de adorar las imágenes, porque siempre hay en cada uno de nosotros, hermano, el deseo o la necesidad de algo, Así es. ¿verdad? Nosotros miramos que hay gente que tiene imágenes y le ponen velas, Correcto. le alumbran allí, le piden, he estado en algunas partes, no muchas, pero estuve también predicando en México y me quedé asombrado, porque allí la religión es tremenda. Sí. Allí adoran a Guadalupe, que le llaman, Sí. y no es nada de eso, sino que adoran la Santa Muerte, le dicen la Santa Muerte. Santo Jesús. Y predicándole allá a ellos, le digo, lo único real que los mexicanos, en cuanto a lo que es la adoración de ellos, a algo que ellos creen, a lo único que es verdadero, porque es verdadero también, es a la muerte. Bueno, se adoran a la muerte porque la muerte existe. ¿Cuánto creen que la muerte existe? Claro, Jesús. Así como la vida existe. Claro. Ellos adoran a la muerte porque ellos están muertos. Pero nosotros adoramos la vida que hermanos sabemos que es Cristo Jesús. Entonces tenemos la vida en nosotros, estamos vivos. Porque el apóstol Pablo dijo que nosotros anteriormente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que hoy estamos resucitados. Somos resucitados a la mano del nombre del Señor. Pero Dios nos ha dado un conocimiento. Y para que usted permanezca, porque muchas veces las personas llegan. Yo creo que aquí también, no sé allá, será solamente en el Piñarro, no sé dónde he explicado, que hay mucha gente que llega y se entrega a Cristo. Dice acepto a Cristo, pero a los días no está. ¿Por qué? Porque no se interesan en saber realmente a quién están adorando, a conocer, porque hay un misterio. Y este misterio, hermano, fue revelado. Y yo lo voy a explicar ahora en el nombre del Señor, que Dios me ayude, porque no tengo nada, sino todo lo que pueda tener hoy para ustedes es de parte de Dios. Porque de mí no tengo nada, pero tengo un Dios grande y poderoso que lo tiene todo. Alabado sea el Señor y que conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces quiero invitarnos a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, en el capítulo 1 y el versículo 15 del libro de Efesios. Vamos a comenzar allí. Esta palabra tan maravillosa. Bueno, gracias hermano una vez más por permitirme estar aquí. Y Dios quiera que nos lo tengamos allá en Venezuela, allá en la iglesia de Piñal. Vida abundante es la iglesia ahí de ese lugar. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo:
Por esta causa, versículo 15, ¿lo tiene ya, verdad? Amén. Amén. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17, allí dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, quiero que oren para mí en esta mañana. Soberano Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana estoy delante de tu presencia, amado Jesús. También aquí es este pueblo, Señor, que tú has puesto en esta mañana para que esté oyendo este mensaje. Señor, y quiero que tu palabra sea glorificada en cada uno de ellos por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y quiero decirles de que el Evangelio es real. Es verdad. Sí, amén. Bueno, hay mensajes, hay predicaciones diversas de avivamiento, de evangelismo, de quizás salir corriendo hasta afuera y volver a entrar. Pero, hermano, lo importante de todo esto es que nosotros comprendamos que estamos aquí en la presencia de Dios, y es que es para recibir el conocimiento, no para un rato, no para un día, no para un mes, no para un año, no para 2 años. Este conocimiento tiene que ser para siempre, para toda la vida. Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios que desde el día que recibí a Cristo Jesús hasta el día de hoy el Señor me ha bendecido, me ha guardado. Hermano, gracias a Dios nunca he estado fuera de la iglesia. El Señor me ha permitido, hermano, poder, fui el primero de una familia de 9 hermanos, y en fin, para de contar cómo se multiplica eso, y agradecido con Dios porque llevando, hermano, del chispero, como dicen, ¿no? O sea, llevando duro, porque cuando llegué al Evangelio, siendo el primero de una religiosidad tan tremenda, cuando había un letrero en la casa que decía: aquí somos católicos y no pensamos cambiar de religión, por favor no insista. Era tremendo cuando nuestros padres eran ácidos para el Evangelio, cuando no querían nada con los protestantes, como le llamaban, o le llamábamos. Era duro. Hermano, el Señor me llamó para que la palabra de Dios llegara al hogar de la familia Hernández Briceño, y no solamente se quedó allí, sino que yo bendigo a Dios todos los días porque esta familia, este mensaje, hermano, mire, ha llegado a mi familia. Hay más de 100 y pico personas que creo convertidas al Señor. Tengo hermanos que fueron pastores, porque ya partieron con el Señor. Otros están en el ministerio, mi hermano Jesús. Y en fin, mi sobrino, mi hermana es casada con un pastor. En fin, Dios es una obra grande. Pero es necesario saber en quién hemos creído. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Porque haciendo estas cosas te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén, amén. Pablo no fue uno de los 12 que estuvieron con el Señor, pero fue un hombre llamado, hermano, apóstol. Porque él dijo: no lo recibí de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Porque yo antes perseguía al pueblo de Dios, a la casa de Dios. Pero Dios lo llamó para que viniera a ser testigo y aprendiera a sufrir por causa de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El conocimiento, el misterio de Dios, ¿verdad? Sí, Señor.
Porque como vemos una diversidad de religiones y todo el mundo tiene su propia interpretación, y cada quien quiere ser, porque vuelvo y repito, esto se volvió en muchas personas y la gente muchas veces dice, esto parece la política, parece como un comercio, porque todo el mundo predica, pero es que la palabra se cumple. Porque la iglesia dice que muchos predicarán a Cristo por contienda, otros por ganancia, pero otros lo hacemos de buena voluntad, porque Dios nos amó para predicar este mensaje poderoso, gloria a Dios. Y tuvimos que despojarnos de lo que teníamos para salir a predicar la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo le habla a los efesios. Y ustedes saben que cuando se habla a los efesios, se habla directamente a aquellas personas. Esta carta fue escrita a aquellos 12 hombres que recibieron, y usted lo puede leer en el capítulo 19 de los Hechos, cuando Apolo estaba en Corinto. Dice la Biblia allí que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos de Juan. Y cuando él les preguntó a ellos que se habían recibido el Espíritu Santo, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él les preguntó, entonces, ¿cómo fueron ustedes bautizados? Y dijeron, en el bautismo de Juan. Y él dijo, Juan bautizó ciertamente para arrepentimiento. Amén, hermano. Amén, amén. Para que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Amén. Y dice, cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué tenía que bautizarlos en el nombre de Jesús? En el mundo tenemos, ustedes saben, que hay una guerra espiritual, hay una guerra religiosa en el mundo entero, ¿verdad? Amén, amén. Porque Mateo 28:19 ha sido turbación para muchos, Para muchos. para muchísimos. Y allí se queda el capítulo 28, versículo 19. Y nosotros podemos, estudiando la Escritura, que ahí comienza, hermano, el discernimiento del misterio de Dios. Y como dice acá en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 2, creo que dice, vamos a leerlo, donde habla y dice que también él está, versículos 2 y 3, donde dice que él también está viendo revelación, dice, para conocer el misterio. El que están escondidos Ah. los tesoros de la sabiduría La sabiduría y el conocimiento. Sí. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios. Oiga bien, uno, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Díganlo, amigo, de Dios, el Padre y de Cristo. Pudiéramos decir, entonces allí los religiosos dicen, ve, ahí están los tres. Pero ahí más abajito dice, ¿en quién? No en quiénes. Dice, ¿en quién están escondidos? ¿Qué dice? ¿Cómo dice ahí? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En quién están escondidos todos los tesoros. Es decir, que esto, hermanos, de la palabra de Dios es más que la plata, es más que el oro. Conocer a Dios es algo más grande que todas las cosas. Tenemos que llevar al conocimiento. Por eso el apóstol decía, a fin de entender, de conocer, de tener el discernimiento, para entender el misterio que estaba oculto de generaciones. Pero también dice que a nosotros se nos ha sido revelado por el Espíritu de Dios, por ese Espíritu que llegó a nosotros. Amén, hermanos, para darnos a entender el misterio. Y cuando nosotros leemos en Mateo, que allí, en fin, sé que ustedes tendrán esto allí, pero bueno, Dios quiere abundar quizás más en muchas cosas que nosotros necesitamos cada día conocer desde la antigüedad, cómo Dios venía tratando ya, para que con el tiempo las personas pudieran tener un conocimiento pleno, completo y poderoso para la salvación del alma. Porque también encontramos en la palabra del Señor que el Señor dice que Él se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder. Y no viene en un carro último modelo, dice en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder
cuando se manifieste en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Una de las cosas que el hombre glorifica a Dios y viene a la iglesia es cuando usted da el testimonio, es cuando usted predica la palabra. ¿Me entiende? Y no fábulas, porque esta palabra es viva y eficaz. Y dice la Biblia que es más cortante que toda espada de los filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón del hombre, lo más profundo del hombre, él los discierne. Y por eso es cuando el hombre conoce a Dios, nadie lo podrá separar de ese amor. El apóstol Pablo dijo: ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada. Y muchas personas se van porque alguien dijo por ahí, porque un chicle, ahí se le pega un chicle, pues cambie el pantalón. ¿Qué es lo nuevo? Pues Dios le va a dar para otra cosa. Porque a ver, hay personas muy delicadas. ¿Ah? Son más que Dios, o creen ser más que Dios, porque no le pueden decir nada. Si la enseñanza es dura, la gente se pone como el puercoespino. ¿Usted cómo es el puercoespino? No sé si lo conoce. Ese lanza púa así, se eriza. No, hermano, el hombre de Dios recibe la palabra. Porque el apóstol inclusive mandó a que exhortaran con toda paciencia y doctrina, pero que la palabra fuera. ¿Entiendes? Predica la palabra, pero sea ejemplo. Usted lo que tiene que ser ejemplo y más nada. Usted tenga miedo. Si usted vive para Dios, predique la palabra con la autoridad que Dios le da. Porque la palabra es para discernir. Usted lo que es el tuétano. ¿A dónde llega? Adentro del hueso. Busque una yunta a ver quién. Es que ni los carniceros quieren picarla porque daña la sierra. Es muy duro el hueso. Es más grueso que todo. Y adentro lo que hay es una parte muy finita donde están los tuétanos. Y para entrar allí, bueno, imagínense usted. Pero esta palabra es tan poderosa que hasta acá llega. Es decir, y no solamente al tuétano, sino al alma. En lo más profundo de tu alma. Porque Dios conoce a tu persona. Dios sabe lo que pensamos. Dios sabe que ser muy Dios no lo podemos engañar. Pero cuando nosotros decidimos, hermano, conocer a Dios, Él se va a manifestar a nosotros. Porque le vamos a buscar con todo el corazón. Hermano, Moisés quería conocerlo, y solamente le dio la espalda. Dice la Biblia. Pero también dice la Biblia en otra parte que Moisés, el Señor fue el que lo dice. No Moisés siquiera, sino que cuando el Señor le dijo a María, que estaba ya de grosera allí hablando mal de su propio hermano, le dijo: mira, María, una cosa te voy a decir. Por ti he hablado yo por sueños, pero no hacia a mi siervo Moisés, con quien yo he hablado cara a cara. Amén. Porque nosotros hablamos cara a cara con el Señor. Sí, amén. Porque nosotros sabemos que Él está aquí. Sí, amén. Y a veces creemos que no. Pero no se equivoque ni me equivoque yo. Amén. El Señor está aquí. Sí, amén. Si pudiéramos verlo, seguro que estaríamos, hermano, mirando a su nombre de Dios. Pero podemos sentir esa presencia poderosa. Y Él quiere darnos a conocer su misterio. Cómo Él, siendo Padre, se hizo hijo. Imagínese usted una cosa de esa. Porque un rey, bueno, el rey Acab, dice la palabra de Dios que el Señor le mandó a decir con Isaías: pídeme señal que yo te dé, para que sepa que yo soy. Porque es que a veces hay personas que si no le dan señales no creen, están dudando, y no es que vamos a decir: oye, son fieles, pero la duda está en ellos. Hay muchas personas que están en la iglesia, bueno, aquí no de pronto, pero hay personas que están en la iglesia y no saben si están de verdad en la iglesia del Señor o en otra. Está la confusión, porque la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo eso. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo lo creo. Y el rey le dijo: no voy a tentar a Dios pidiéndole señal. Y así le dijo el profeta a Dios. No, el hombre dice que no. Y el Señor le dijo: mira, por cuanto, dile a él, por cuanto no le quiso pedir señal, dígale, el Señor mismo les va a dar señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. O sea que Dios va a estar con nosotros. Dios va a venir. Y le dijo: una virgen va a concebir. O sea, la señal para él es que una mujer virgen iba a concebir un hijo. Póngale cuidado. Esa es la señal.
Porque quién ha visto que una mujer, por lo menos que no esté con un varón, o por lo menos que no le insemine, como ahora hay esa cuestión, vaya a dar a luz. Sí. ¿Ah? No, nadie. Sabemos de que eso sería una cuestión como loca. Sí. Pero el Señor iba a dar una señal, una señal. Amén. Era señal. Una señal de que Él existe, de que Él es poderoso, de que Él es Dios, de que Él hace lo que quiere, cuando quiere. Y ese hijo tenía un principado sobre su hombro y se le llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cómo es posible que antes de nacer ya era Padre eterno? Es que para Dios todo es posible. Para nosotros es el problema. Pero no fue un hijo, ni la Biblia habla de hijo eterno de Dios. No habla la Biblia de un hijo eterno de Dios. Yo no lo he leído. Y si alguien me encuentra, dígame. ¿Ah? Si nosotros, como la gente dice, tres personas distintas en Dios, tres personas, Padre es uno, Hijo es otro y Espíritu Santo es otro. Y entonces encontramos tantas religiones y tantos hermanos hasta confundidos de la iglesia del Señor. Hemos encontrado gente que está perturbada por aquello cuando hablan del Padre. Se siente como un poquito así, uy, pero ¿por qué? No, hermano, diga con libertad. Padre, Amén, Padre. Hijo y Espíritu Y Santo. Espíritu Santo, amén. Aleluya, correctamente. Sí, amén. El misterio de Dios. Dios no es persona. Dios no es hombre para que mienta. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es espíritu. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan al Padre que le adore. Aleluya. Amén, hermano. Entonces encontramos que Dios es espíritu. Y que no encontramos, como dicen las personas, distintas en Dios. Porque entonces, y alguien dijo, que el Hijo estaba con el Padre. La Biblia dice, pero ¿cómo estaba? ¿En persona o en su propósito? En el propósito de Dios. Porque dice, porque no fuera, dice, porque